Hola, bienvenidos a Pasa los Apuntes. Este es el video 1.5 del curso de variable compleja. En este video lo que vamos a ver es la definición de conjugado. Vamos a dar algunos ejemplos del conjugado de un número complejo. Vamos a hablar del conjugado de la suma, del producto, de la resta y de la división. Vamos a hablar también del conjugado del conjugado. Vamos a hablar de expresiones para la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. Y por último vamos a hablar del conjugado de un polinomio. En total lo que vamos a ver en este video es hablar sobre este concepto bastante importante que es el concepto de conjugado. Bueno, vamos a comenzar en principio con una definición. Vamos a definir qué es esto del conjugado. Entonces escribamos por acá. Esta definición lo que nos dice es, sea un elemento de los complejos, sea un z que pertenece a los complejos, z pues de la forma a más bi, ¿cierto? Donde a y b pues son números reales, ¿ok? Decimos que el conjugado de z es z conjugado, así lo vamos a denotar, y va a ser simplemente escribir el mismo número complejo, pero la parte imaginaria le vamos a cambiar el signo. En este caso vamos a poner un menos acá, menos bi. Ok, algunos ejemplos que podemos ver aquí sería, por ejemplo, si z es igual a 2 más 3i, el conjugado de z sería igual a 2 menos 3i, ¿cierto? Si z, por ejemplo, es igual a 2 menos 3i, el conjugado de z pues sería igual a 2 más 3i. ¿Ok? Si tenemos un complejo, por ejemplo, z igual a i, entonces el conjugado de ese z va a ser igual a menos i. Si tenemos un complejo z de tal manera que sea un número real, por ejemplo, vamos a poner pi, el conjugado de ese z pues es el mismo pi, ¿sí? Porque como no tiene parte imaginaria, pues no cambiamos ningún signo. Algunas propiedades para los conjugados son las siguientes. ¿Okay? Para todas estas propiedades que vamos a ver, entonces están z1, z2 hasta zn son pues números complejos, ¿no? Entonces tenemos la primera propiedad, que va a ser la propiedad para la suma. Simplemente, ¿qué pasa si sumamos dos números complejos y le calculamos el conjugado? Y esto es simplemente la suma de los conjugados, es decir, z1 conjugado más z2 conjugado. Asimismo lo podemos ver para la suma, pero una suma de n elementos, entonces z1 más zn, ¿cierto? Y le calculamos el conjugado y esto es igual a z1 conjugado más zn conjugado. También tenemos una propiedad para el producto. ¿Qué pasa si hacemos el producto de dos números complejos y le calculamos el conjugado? Esto es simplemente z1 conjugado por z2 conjugado. También lo podemos hacer para n elementos, z1 por z2 por y así hasta zn, ¿cierto? Calculamos el conjugado y esto es simplemente z1 conjugado por z2 conjugado por y así sucesivamente hasta zn conjugado. Otra propiedad que podemos ver es qué pasa con la resta, ¿no? Entonces tenemos z1 menos z2, ¿cierto? Calculamos el conjugado y esto va a ser igual a z1 conjugado menos z2 conjugado. Para la división tenemos z1 sobre z2, calculamos el conjugado y esto va a ser igual a z1 conjugado sobre, si quieres escribamos esta línea de división de otro color, sobre,
Vamos a escribirla así en rojo para que se note. Z2 conjugado, ¿ok? Donde Z2 pues es distinto de 0, ¿vale? Tenemos otra propiedad que es qué pasa con el conjugado del conjugado. Entonces tenemos un número complejo, le calculamos 2 veces el conjugado y esto va a ser simplemente el mismo número complejo que tenía al principio. Y otras dos propiedades más, que son propiedades que caracterizan la parte real y la parte imaginaria de un número complejo. En este caso, para la parte real de un número complejo es z más z conjugado sobre 2, y para la parte imaginaria tenemos que z menos z conjugado sobre 2i. ¿Ok? Vamos a hacer la demostración de alguna de estas propiedades. Entonces vamos a demostrar, en primer lugar, vamos a demostrar la propiedad 1, que es la propiedad de la suma. La propiedad que nos dice z1 más z2 conjugado es igual a z1 conjugado más z2 conjugado, ¿cierto? Entonces vamos a decir que z1 pues es igual a un a1 más b1, ¿cierto? Y vamos a decir que z2 va a ser igual a un a2 más b2i. Entonces, ¿qué sería z1 más z2? Sería igual a, pues vamos a escribir esto, a1 más b1i, ¿cierto? Más a2 más b2i, y esto es igual por la definición de suma, a1 más a2, ¿cierto? Más b1 más b2 y, ok, ahora calculamos el conjugado para z1 más z2, lo vamos a calcular y esto es igual a calcular el conjugado de esta suma que nos había dado aquí arriba, más b1 más b2 y calculamos el conjugado. Ahora, por definición de conjugado, lo que hacemos es cambiar ese más por un menos y me queda a1 más a2, ¿cierto? Menos, aquí está la definición, b1 más b2 y, ¿cierto? Ok, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a repartir ese menos y nos queda a1 más a2 menos b1 y, ¿cierto? Menos b2i, aquí me comí un paso, pero es simplemente multiplicar menos por b1, menos 1 por b1, que me da menos b1, por i, que es el primer elemento, y luego menos 1 por b2, que me da menos b2, y luego por i. Esto es igual a, vamos a asociar de la siguiente manera, a1 menos b1i, ¿cierto? Y vamos a sumar con a2 menos b2i. Y esto que aparece aquí es la definición de conjugado para el complejo a1 más b1i conjugado, ¿cierto? Más a2 más b2i conjugado. Vamos a escribir esto un poquito mejor, que quedó bastante feo. b2i y conjugado todo eso. ¿Ok? Y esto, volviendo otra vez a lo que habíamos dicho antes, esto era z1 conjugado más z2 conjugado. Entonces, aquí termina la demostración de la primera propiedad. Ok, vamos a demostrar entonces la segunda propiedad, la que nos decía que z1 más zn conjugado era igual a z1 conjugado más zn conjugado. Entonces lo vamos a hacer por inducción. El caso para n igual a 2, pues ya está, ¿no? Es el caso anterior. Y vamos a supongamos que la propiedad vale para n. Y veamos el caso n más 1, ¿cierto? Entonces el caso n más 1 pues va a ser simplemente z1 más zn más
Zn más 1 conjugado, y esto va a ser igual a Z1. Si quieres lo vamos a asociar de la siguiente manera, vamos a asociarlo así, y vamos a llamar por ejemplo este elemento Z, esto es lo mismo que tener Z más Zn más 1 conjugado, y aquí lo que tenemos por la propiedad anterior, esto es simplemente Z conjugado más Zn más 1 conjugado, ¿cierto? Pero ¿qué es Z? Z habíamos dicho que era Z1 más Z2 más Zn. Esto es lo que es Z. Lo vamos a escribir así. Conjugado más Zn más 1 conjugado. Y esto es igual a, como la propiedad vale para n, esta es la hipótesis de inducción. Por hipótesis de inducción, entonces tenemos que esto es Z1 conjugado más Z2 conjugado más Zn conjugado más Zn más 1 conjugado, y esto era lo que queríamos demostrar. Entonces, por inducción matemática hemos demostrado esta segunda propiedad. Vamos a hacer la demostración de la propiedad del producto. La del producto teníamos que era la propiedad número 3, ¿cierto? Teníamos la propiedad número 3 que nos dice que Z1 por Z2 conjugado va a ser igual a Z1 conjugado por Z2 conjugado, donde Z1 pues es A1 más B1i, y Z2 pues es igual a A2 más B2i, ¿ok? Entonces, ¿qué es Z1 por Z2? Esta es la definición de producto, y esto es simplemente, pues vamos a escribirlo completo, A1 más B1i por A2 más B2i, ¿cierto? Y esto por definición de producto es el primero por el primero, o sea, A1 por A2, menos el segundo por el segundo, que es B1 por B2, más el primero por el último, que es A1 por B2, más el segundo por el primero, que es B1 por A2. Y ponemos una I, ¿ok? Y si aplicamos conjugado a todo esto, ¿cierto? Entonces aquí por la definición de conjugado, a la izquierda me queda, la parte real me queda igual, ¿cierto? Y aquí ponemos un menos A1 por B2 más B1 por A2 y esto es igual a A1 por A2 menos B1 por B2. Vamos a distribuir este menos y me queda simplemente menos A1 por B2 menos B1 por A2 y esto es igual a, vamos a hacer la siguiente modificación, menos B1 menos B2, ¿cierto? Esto es igual porque si multiplicamos simplemente el menos por el menos, se me va y me queda B1 por B2, que es lo que tengo aquí arriba. Y ahora esto más A1 por menos B2 más menos B1 por A2. Y todo esto por I. Y esto que tenemos acá es la definición de producto de los elementos A1 menos B1 y por A2 menos B2 y. Y esto que tenemos aquí es A1 más B1i por A2 conjugado por A2 más B2i conjugado. Y esto es igual a tener Z1 conjugado por Z2 conjugado. Y aquí hemos terminado la demostración de esta propiedad. Ok, para la propiedad de n productos no lo voy a hacer. Se hace de manera análoga a la propiedad número 2 por inducción. Para la propiedad número 6 no vamos a hacer la demostración, pero les voy a dar unos tips de cómo se hace, porque
una vez hechos estos tips, el funcionamiento es muy parecido a la del producto. Es acomodar unos menos de manera adecuada y va a funcionar. Entonces vamos a recordar primero vamos a definir pues que era, pues digamos que Z1 es igual a A1 más B1i y Z2 vamos a decir que es igual a A2 más B2i, ¿no? En este caso, habíamos dicho que Z1 en un video anterior habíamos encontrado una expresión para la división. Habíamos dicho que esto era el primero por el primero, A1 por A2 más el segundo por el segundo sobre los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria sumados del elemento de abajo, en este caso Z2, es decir, A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Todo esto más, ahora viene la parte imaginaria, que era el segundo por el primero, en este caso B1 por A2, menos el primero, A1, por el segundo, en este caso B2. Todo esto sobre el mismo elemento, A2 al cuadrado, más B2 al cuadrado, y todo esto por I. Entonces vamos a calcular el conjugado a este elemento, ¿ok? Y esto es simplemente cambiar este menos, este más por un menos, y de allí deberíamos meter el menos que va a aparecer, introducirlo aquí adentro de manera adecuada, similar a como hicimos en el producto, y de esta manera podemos obtener la demostración de esta propiedad. Entonces estos pasos los dejo como ejercicio y vamos a continuar con la siguiente propiedad. Vale, a continuación entonces tenemos la propiedad número 7. Esta propiedad nos habla del conjugado, entonces tenemos un z que es igual a a más bi, y vamos a calcular pues primero el conjugado de este z, que es igual a calcular el conjugado de a más bi, y por definición de conjugado esto es simplemente cambiar el signo de la parte imaginaria, es decir, a menos bi. Y ahora calculamos el conjugado del conjugado, que es calcular el conjugado a este elemento que acabamos de encontrar, y esto es decir, calcular a menos bi conjugado, que es cambiar la parte imaginaria de signo. Entonces, en este caso es a más bi, que era el elemento z que teníamos al principio. Vamos ahora con la propiedad de la parte real de un número complejo, que es igual a z más z conjugado sobre 2. ¿Ok? Entonces otra vez z va a ser igual a más bi, y vamos a reemplazar, en este caso es a más bi más a más bi conjugado sobre 2, y esto es igual a más bi más a menos bi, ¿cierto? Sobre 2. Y esto que aparece acá, el bi con menos bi se me va y me queda 2 veces a sobre 2, que es igual a, que es igual a la parte real del número complejo z. Y para la parte imaginaria de un número complejo z, que habíamos dicho que era z menos z conjugado sobre 2i, esto es igual a más bi menos a más bi conjugado sobre 2i, y lo que tenemos aquí a la derecha, entonces tenemos que esto es igual a más bi, ¿cierto? Menos el conjugado de a más bi, pues es a menos bi, por definición, sobre 2i, y esto es igual a más bi menos a más bi sobre 2i. Noten aquí que el a con el menos a se me va, y me queda simplemente 2 veces bi sobre 2i, se me cancela el 2 con el 2, el i con el i, y me queda simplemente b, que es igual a la parte imaginaria de este complejo z. Entonces ya hemos terminado las demostraciones de estas propiedades, y vamos a ver a continuación lo que es
el conjugado de un polinomio. Entonces sea P un polinomio que pertenece a R de Z, ok, esto significa que los coeficientes son reales y vamos a ver lo siguiente, vamos a ver qué es P de Z conjugado. Entonces esto es igual a, bueno, P de Z es A sub 0 más A1Z más A2Z a la 2 más, así sucesivamente, AN por Z a la N. Y vamos a calcular el conjugado de esto. Y esto es igual por la propiedad 1, por la propiedad 2, esto es igual a A0 conjugado más A1Z conjugado más A2Z al cuadrado conjugado más ANZ a la N conjugado. A0, A1, AN pertenecen a los reales, ¿no? Entonces A0 es simplemente A0. A1 por Z es, por la propiedad es A1 conjugado por Z conjugado más A2 conjugado por Z al cuadrado conjugado más AN conjugado por Z a la N conjugado, ¿ok? Y esto es igual a A0 más A1 conjugado es A1 nada más porque es un número real, me queda Z conjugado más A2 por, noten que esto es Z por Z conjugado, o sea que esto es Z conjugado elevado al cuadrado más AN conjugado que es AN, y Z a la N conjugado es lo mismo que Z por Z por Z N veces conjugado, que es simplemente Z conjugado a la N, y esto que tenemos aquí es simplemente el P pero evaluado en Z conjugado. Ok, esto es interesante porque por ejemplo sea Z0 perteneciente a los complejos tal que P de Z0 es igual a 0, bueno, con P perteneciente aquí. Entonces si tenemos esto, entonces P de Z0, si le calculamos el conjugado, sería el conjugado de 0, que esto es igual a 0, pero aquí a la izquierda lo que tenemos es que esto es igual a P de Z0 conjugado, por lo que acabamos de ver, y esto es igual a 0. Ok, entonces, si Z0, básicamente lo que estoy diciendo es P de Z0 es igual a 0, implica que P de Z0 conjugado es igual a 0. O sea que si Z0 es una raíz, entonces su conjugado también es una raíz. Y veamos que el recíproco también es correcto. Entonces si tenemos que P de Z0 conjugado es igual a 0, entonces esto que tenemos aquí, como lo habíamos mostrado, esto es P de Z0 conjugado. O sea que este P de Z0 conjugado es igual a 0. Y si calculamos el conjugado a este elemento que tenemos aquí, me quedaría simplemente P de Z0 conjugado es igual a 0 conjugado, que es igual a 0, y por lo tanto esto es P de Z0 y esto es igual a 0, y tendríamos el recíproco de lo que acabamos de mostrar acá. Entonces voy a escribir esto en un color, voy a resaltarlo, y esta era la propiedad que queríamos llegar en este video. Ok, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el conjugado de los números complejos.